Bueno, para iniciar con el tema de lo que es la revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias, les voy a compartir yo mi Código Civil. En el Código Civil tenemos nosotros marcadas las cuestiones que considero un poco más importantes. Vean, pues, no es lo mismo referirnos a lo que es la revocación de un testamento, a decir que es nulo un testamento o que caduca un testamento. Son tres cuestiones diferentes. En el articulado vamos a ir checando que para cada una de las ocasiones la ley contempla que puede darse un efecto distinto dependiendo de las cuestiones de las cuales adolezca la disposición testamentaria. Entonces, vemos en primer lugar el primer artículo 977. ¿Qué dice este artículo, compañeros? Menciona que es nulo. Aquí se refiere a lo que es el tema de la nulidad. Es nulo, dice el testamento, que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Y luego dice que el testamento cerrado será nulo de todas formas. Además, dice, cuando apareciera rota la plica que lo contiene. Bueno, vamos a chequear dos supuestos acá. Les quiero preguntar, compañeros, alguien que me quiera colaborar, díganme, ¿qué formalidades tenía el testamento común abierto? Cualquiera de las formalidades que vimos que tenía el testamento común abierto. Los escucho, compañeros. De que debía de ser en escritura pública frente a notario. Bueno, ¿qué otra formalidad tenía entonces, aparte de la escritura pública con notario? Deben haber dos testigos. ¿Tenían que ver quiénes? Dos testigos. Tienen que haber testigos. Ahora, ¿qué pasaría, compañeros, si de repente me estoy muriendo, yo voy con el notario y no tengo los dos testigos y le digo solo a Andy, por ejemplo, mira, Andy, sírvame de testigo y ponemos a Andy de testigo? ¿Qué pasa con ese testamento, compañeros? ¿Será que es válido el testamento? No, porque la ley directamente dice que tienen que ser dos. Bueno, dos testigos. Toda formalidad que no se cumpla en el testamento produce la nulidad del mismo. Dese en cuenta este artículo que estamos leyendo, 977. El testamento que se otorga sin observar las solemnidades es nulo. O sea, compañeros, que el testamento hay que hacerlo tal como dice la ley. Y vean después del punto y seguido. Dice que el testamento cerrado, a pesar, no lo dice así la ley, pero en este sentido lo quiso hacer el legislador. Bueno, el testamento cerrado, a pesar de que sí cumpla con todas las solemnidades que dice la ley, siempre va a ser nulo cuando se haga notar o cuando apareciere que ha sido abierto el mismo. Si aparece rota la plica que lo contiene, aunque tenga todas las solemnidades que establece la ley, también es nulo. Ahora, 978. ¿Quién quiere leerse este artículo, compañeros? Por favor, voluntariamente. Licenciado. Dele, Juan Pablo. Artículo 978. Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. Continúe, por favor, Juan Pablo. Terminémoslo. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. Bueno, vean esto, pues. No están refiriéndose a lo mismo cuando la ley dice que el testamento es nulo a cuando menciona que el testamento es anulable. Entonces, veamos nosotros, compañeros, ¿qué diferencia hay entre ser nulo y ser anulable? ¿Alguien ha escuchado algo de esto, compañeros? Me voy a preguntar, compañeros, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado qué diferencia hay entre ser nulo y ser anulable? Supongo que el ser nulo es cuando ya se ha anulado, valga la redundancia, y anulable es cuando se puede.
No sé si me explico. Más o menos. ¿Alguien que le quiera apoyar al compañero? Que nulo Recuerde que que nunca fue y anulable que se puede quitar. Bueno, creo que los Lick, dos. Sí, sí, dígame, compañera. Darling. considero que el nulo es porque nunca llegó a la vida jurídica y el Ujú. anulable que está, pero se puede, Ajá. dependiendo de las causas. Miren, pues, como dice la compañera y como dijeron los compañeros, el testamento es nulo cuando nunca nace a la vida jurídica. No es posible arreglar un testamento nulo, ¿sí? Si nosotros hicimos un testamento en una hoja de papel y no fue ante el notario y queremos que ese sea nuestro testamento, el testamento es nulo de pleno derecho porque no cumple con las formalidades de la ley. O sea, no hay modo de arreglarlo. En cambio, el testamento es anulable cuando aparentemente cumple con todos los requisitos de ley, pero tiene alguna circunstancia que lo puede volver nulo. Y aquí lo que lo puede anular es estas circunstancias, que fue otorgado con violencia, con dolo o en forma fraudulenta. Ahora, ¿por qué es que no es nulo, compañeros? Porque la ley da la posibilidad de que el contrato, lo siento, que el testamento siga siendo válido mientras no se declare judicialmente su nulidad. Ahora, ¿por qué se dan estos supuestos? Puede ser, compañeros, de que el día de hoy lleguen ante ustedes como notarios dos personas y que realicen un testamento y resulta que de repente alguien era con violencia que lo está otorgando. Vino el esposo y le dijo a Yasmín que tenía que dejarle a él la casa y total es que Yasmín por miedo fue y puso el testamento que la casa era para su esposo. Ahora, ¿el testamento es válido? Sí, compañeros, cumplió con todas las formalidades, solo que tiene un subdefecto, que fue otorgado bajo violencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se podría anular, pero resulta que la compañera a los 2 meses se vuelve a contentar con el esposo y no lo va a anular. Continúa siendo vigente el testamento. Esto solo si se quiere anular se anula, pero la nulidad tiene que provenir de un juicio. Ahora bien, compañeros, ¿qué creen ustedes? Si uno fuera el testador, ¿qué será más fácil? ¿Anular el testamento, iniciar un juicio de nulidad o simplemente otorgar otro y revocarlo? Otorgar otro. Se otorga otro. Esta cuestión, compañeros, se va a dar en aquellos casos cuando el testador prácticamente ya no pueda revocar el testamento. Van las otras partes interesadas a iniciar los procesos para anular un testamento. Ahora, entonces, el que no cumple formalidades, digamos que es nulo. Y el que sí cumple formalidades, pero que tiene estos defectos, es anulable. Bueno, artículo 979. Jorge, por favor, Jorge Danilo, demos lectura al artículo 979. Artículo 979. El que de algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en los bienes de la herencia. Bueno, quien coaccione al testador, ya sea para que haga o para que revoque un testamento, no vuelve nulo el testamento. Lo que va a pasar es que quien haga la coacción pierde los derechos que le pudieran haber correspondido en la herencia, ¿sí? No es lo mismo ser nulo, que sea un testamento nulo, ni que sea un testamento anulable, a que simplemente sí esté el testamento válido, pero que la persona que coaccionó para que lo haga no tiene derechos. Ahora, miren el 1980. El 1980 dice que incurre también en la pena del artículo anterior. ¿Cuál es la pena que impone el artículo anterior, jóvenes? Que la persona que hace coacción pierde los derechos como heredero. Ahora, lo mismo le pasa al caso que dice el artículo 980. Va a incurrir también en esto, en pérdida de derechos como heredero, quien impida, dice, que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Entonces, lo mismo es
coaccionar a una persona para que haga el testamento o para que revoque, a coaccionar a cualquier persona para que no lo haga, para que varíe su testamento. Esto produce que la persona pierda sus derechos como heredero. Bueno, 981. Por favor, compañeros, ¿quiénes quieren participar? ¿Quién quiera leer el 981? Eric, Por favor, Kevin. artículo 981. Si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. Bueno, este es el efecto, compañeros. Como recordemos que el testamento, decía el artículo 935, es un acto puramente personal, pero de carácter revocable. Entonces, por cualquier cosa se puede revocar el testamento. Si nosotros otorgamos varios testamentos, ¿cuál es el que va a subsistir? El último. El último es el válido. Sin embargo, si el último testamento fuera nulo o se declarara falso, entonces pierde sus efectos jurídicos y por lo tanto subsiste el anterior. ¿Sí? Les pregunto, compañeros, si desde el año 2010 yo vengo otorgando testamentos, cada año otorgo un testamento nuevo, díganme ahorita cuál sería el testamento válido en este momento. Vuelvo a repetir. El del 2020. Sí, si yo todos los años desde el 2010 vengo dando testamentos y este año ya di, quiere decir que el testamento válido es el del 2020. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo desde el 2020 lo otorgué sin observar lo de los testigos? Ya sabemos que si no se observan las solemnidades, el testamento se vuelve nulo. Entonces, el del 2020, si yo lo hice sin testigos, ese testamento es nulo, simplemente no vale, no nace a la vida jurídica porque yo incumplí las formalidades que dice la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Subsiste el anterior, el del año 2019. Y si ese fuera declarado nulo también, subsistiría el anterior, el del año 2018. ¿Entendemos bien cómo se da esta cuestión, compañeros? ¿Cómo es que subsisten los testamentos anteriores por la nulidad de los posteriores? Sí, Lick. Bueno, le voy a pedir a alguien, entonces, vamos a ver una compañera que me haga favor de leerse el artículo 982. Por favor, Jessica. Artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. Bueno, compañeros, quiere decir que si yo quiero revocar un testamento, ¿cómo lo tengo que hacer? Si yo voy a hacer una escritura de revocación de testamento, díganme, ¿qué formalidades necesito yo llenar para que sea válida la revocación del testamento? Vuelvo a preguntar, compañeros, ¿en qué documento creen ustedes que se hace la revocación de un testamento? ¿En escritura pública? En escritura pública. ¿Y será que tengo que tener testigos para revocar el testamento? Sí. ¿Por qué, compañeros? Miren, el artículo es bien claro. Dice que el testamento no puede ser revocado, sino con las solemnidades necesarias para testar. O sea, como se hace el testamento con los testigos ante el notario, con las formalidades, es que se tiene que revocar el testamento. Ahora les pregunto, compañeros, si un ciego otorgó testamento, ¿qué requisitos o qué solemnidades necesita el ciego para poder revocar ese testamento? A ver, Carlos Ruiz, díganos qué solemnidades necesita el ciego para poder revocar un testamento. Para revocar el testamento. ¿Correcto? Miren, No sé, no se me viene. El contenido este, ahorita le voy a dar la palabra. El contenido este, el derecho a sucesiones, yo les digo, es bastante importante que lo entiendan ahorita.
porque para su examen final entra todo el libro. Y es bien integrante, unas cosas se relacionan con otras. Boris, ¿nos iba a decir usted? Sí, tiene que ser por medio de 3 testigos y este tercero tiene que leerlo al igual que el notario. Muy bien. Esa era la formalidad que se utilizaba para otorgar un testamento de un ciego. Entonces, para revocarlo se utilizan las mismas solemnidades. Eso es lo que dice el artículo 981. 982. 983. Sí, Aníbal. En ese caso, si no se dan las solemnidades necesarias, no puede ser revocado. Entonces, no, porque yo les pregunto, ¿y qué tal si hacemos una escritura de revocación sin testigos? ¿Qué pasaría con esa escritura de revocación? Queda válido, porque no lo... Es nulo. Sería nulo. Miren, escuchen bien la pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué pasa con la escritura de revocación? Con esa escritura, ¿qué pasa si no lleva testigos? Es nulo. La Se anula la revocación y queda válido el contrato, el testamento anterior. Continúa siendo válido el mismo testamento, porque en ningún momento se ha revocado, ¿sí? Si la revocación no es nula, ajá, entonces subsiste el testamento. Ahora bien, vamos al 983. ¿Quién me hace favor de leerlo? Por favor, un compañero. Lo voy a leer, Yolik. Por favor, compañero. Artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán, salvo disposición en contrario del testador. Bueno, ¿entienden bien cómo va este artículo, compañeros? Quisiera que alguien me lo explicara. Explíqueme, por favor. Tiene dos supuestos. El primero, que es bien claro, ese no me lo van a explicar. Dice que el testamento se deroga por el otorgamiento del testamento posterior. O sea, el testamento último, el nuevo, revoca el anterior, definitivamente. Pero después viene otro supuesto. La otra parte sí quiero que me la expliquen. Léanla, por favor, y me la explican. Que una parte del testamento anterior, si así lo desea el testador, puede quedar válido. Bueno, ¿quedan válidos los dos entonces? No, parte o todo lo de lo que contenía el anterior. O sea que solo lo trasladan para el nuevo, me imagino yo, parte o todo de eso. ¿Alguien que quiera Yo me lo decir? imagino como las disposiciones. Ajá, díganos, Me lo ¿no? imagino como cuando el presidente hacía las nuevas disposiciones presidenciales y agarraba las anteriores y solo agregaba las nuevas. Miren, pues, vamos a chequear ahorita un ejemplo de cómo se da este asunto. Fíjense, pues, vamos a ver ahorita una, no gráfica, sino que una tablita donde una persona otorga dos testamentos. Se las voy a compartir ahorita mismo. Me dicen si la pueden ver, es un Excel. ¿Pueden ver el Excel? Compañeros, pregunto, ¿pueden ver correctamente? Licenciado. Miren, pues. En el 2019 vino don Juan y otorgó un testamento y dijo esto: la casa le queda a José, mi carro le queda a Miguel, la cuenta bancaria le queda a mi hija Claudia, el terreno le queda a mi hija Ingrid y la moto le queda a mi mujer Floridalma. Punto. En el 2020 hizo otro testamento, ¿sí? Y en el testamento dijo esto: bueno, la cuenta le queda a Claudia. Bueno, vamos a cambiar el nombre. La cuenta le queda a otra su amiga que se llamaba Teresa. Su terreno le iba a quedar a otro su amigo que se llamaba Hugo. Y la moto le va a quedar a Aníbal. Ahí estamos. Son dos testamentos diferentes. Dígame, ¿cuál es el válido? ¿El del 2019 o el del 2020, jóvenes? El del 2020. 2020. Ahora les pregunto, ¿será que el del 2020 derogó todo lo que había dicho en el 2019?
Sí. No. Solo fue parte. Miren el ejemplo que estamos colocando, pues. Solo derogó parte. ¿Por qué? Porque era en el 2019 y después todos estos bienes, y dijo, son para fulano, sutano y mengano. Y en el 2020 hizo otro y dispuso de los mismos bienes, pero para otras personas. Entonces, prácticamente, lo que dispuso para estas personas está quedando derogado, porque hay un testamento nuevo que dice cosas diferentes. Sin embargo, el testamento nuevo no dice nada de lo anterior. Y aquí puede decir, bueno, queda vigente el testamento anterior, solo lo que dije respecto de José y de Miguel. Y los demás bienes sí los voy a cambiar como lo voy a distribuir. Entonces, dense en cuenta, el testamento posterior sí está revocando el anterior, pero puede revocarlo, ya sea totalmente o parcialmente. ¿Entendimos el ejemplo, compañeros? Sí, Lick. Bueno, vamos a continuar entonces. En la cuestión esta relativa al artículo que estábamos leyendo en el 983. Miren el 984. Hay unas situaciones así muy concretas que dice la ley, pero la vamos a leer para no dejarla pasar por alto. Por favor, Carla Jiménez, tema lectura 984. ¿No está Carla? Entonces, Vanessa. ¿Me escucha, Lick? Sí, lo escucho, compañera. ¿Qué artículo me estaba diciendo? 900, ¿cuál dijimos, compañeros? 84. Artículo 984. Cuando sea otorgado un testamento dado expresamente por causa de muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por otorgado aquel si resulta falta la noticia de la muerte. Miren, pues, en este caso el testamento, como dice acá, si se otorga uno nuevo porque dijeron que se murió el heredero, porque sabía que se murió el heredero, entonces, lógicamente, el nuevo va a ser el válido. Sin embargo, dice aquí, como se otorgó el Nuevo Testamento por este motivo, porque el causante se había enterado que su heredero había fallecido. Ahora, si resulta falsa esa noticia de que había fallecido el heredero, aunque haya testamento nuevo, va a subsistir el anterior. ¿Me entienden? Porque se otorgó el Nuevo Testamento por esta causa, porque se había enterado el causante que su heredero había fallecido. Entonces, si se demuestra que la noticia del fallecimiento era falsa, aunque hayan otorgado un Nuevo Testamento por ese motivo, ese testamento queda sin efecto y el que vale es el anterior. 985. Compañeros, por favor, ¿quién no quiere leer voluntariamente? Si quiere lo leo yo, Lick. Sí, por favor, compañera. Artículo 985. Por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. Bueno, miren, y si yo, por ejemplo, fuera a dejarle los bienes, vamos a ver a quién, a Otillo Ramírez, por ejemplo. Ahí me cae bien Otillo, le digo, mira, tío, yo le voy a poner en su testamento y le voy a dejar mi casa. Yo ya hice el testamento y a Otillo le puse mi casa. Él va a ser mi heredero de mi casa. Ahora bien, ¿y qué tal si vendo la casa? ¿Será que uno tiene derecho de vender los bienes que ya comprometió en testamento, compañeros? Vuelvo a preguntar. ¿Será que si yo ya prometí, ya dejé un bien establecido en el testamento, yo tengo derecho de vender si quiero ese bien o de regalarlo? Sí tiene derecho a vender. Sí tiene derecho también dependiendo la cláusula del testamento. El derecho real de propiedad, ya dijimos que otorga ¿qué? El derecho de gozar y de disponer de los bienes. Yo quiero, vendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo en el testamento le puse a alguien que le dejo mi casa y vendí la casa, simplemente se entiende revocado, ¿sí? Porque lo que lo estoy dejando de herencia ya no es mío, así de simple. No hay necesidad de estar haciendo ningún tipo de trámites. Uno puede vender tranquilamente sus bienes y simplemente se va a entender que se revocó la donación. ¿Por qué?
Porque decía el artículo 935 que la donación es un acto que es puramente personal, pero que también es de carácter revocable. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa se revoca, inclusive por esta que estamos viendo en el artículo 985. 986. ¿Quién me hace favor de leerlo? Yolick. Por favor, compañera. Artículo 986. La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le debía o si por cualquier razón ha cancelado el crédito. Bueno, ¿se puede dejar un crédito como herencia? Por supuesto. De repente yo a mis herederos no tengo nada que dejarles, pero les voy a decir, miren, fíjense que a mí, Dulce Cardona me debe 100,000 quetzales, entonces eso los dejo de herencia. Ahora ya no me los debe a mí, sino que se los debe a mis herederos. Eso es dejar un crédito como herencia. Ahora, ¿qué va a pasar? El supuesto que dice el artículo es que si la persona, si ya había dejado un crédito como herencia o como legado y le pagan ese crédito que le debían, simplemente se está revocando también la donación, lo siento, la herencia o el legado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que había dejado como herencia o como legado ya no existe. Si ya le pagaron, el pago es el modo normal de extinguir las obligaciones. Ya no hay crédito que esté heredando. 987. Esta parte que estamos leyendo del código solo es las formas en que se deja sin efecto las disposiciones testamentarias. Por favor, vamos a ver a Cristian de la Rosa. Démosle lectura al 987. Buenas noches, compañeros. El artículo 987 dice: no produce efecto el testamento en cuanto a la institución del heredero, si el nombrado tuviera incapacidad legal para heredar. Bueno, no produce efecto el testamento, pero solo con respecto al heredero. ¿Ah? Si él no tiene, si él tuviera alguna incapacidad para heredar. Bueno, ya vimos las incapacidades que hay para heredar. Ahora, ¿quiénes son los que son incapaces para heredar, compañeros? ¿Se recuerdan en qué artículo está esto? Vuelvo a repetir. ¿Quiénes tienen incapacidad para heredar, compañeros? Dick. Sí. El artículo 945 dice: están incapacitados para testar el que se halla bajo interdicción. No. Miren pues. El sordomudo. Dice aquí que no produce efecto el testamento de la institución del heredero si el nombrado, o sea, si el heredero tiene incapacidad legal para heredar. Bueno, ¿en qué artículo están las incapacidades para que uno pueda ser heredero? ¿Por cuándo no nos pueden dejar la herencia a nosotros? Búsquenlo, por favor, compañeros. Será el artículo 926. El 924. Bueno, pues. Artículo 924. 926. Miren que dice incapacidad para heredar, pero por ingratitud, dice. Ahora, aquí estos son los que son incapaces por testamento. Todas estas personas, ¿qué pasa entonces, jóvenes? Si la ley dice que yo no le puedo dejar como herencia a un ministro de culto, pero digo yo, bueno, de todos modos, ni lo sabía, y al licenciado que se le olvidó eso, ni siquiera me preguntó, y yo digo, ¿a quién le va a dejar su herencia? ¿A quién va a constituir como heredero? Pues voy a dejar a fulano de tal. Bueno, no le dijeron al notario que él era un ministro de culto, y por lo tanto el notario ni siquiera se dio cuenta de que esa persona es incapaz legalmente para heredar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese testamento? Hicieron el testamento con las formalidades de ley, lo hicieron en escritura pública ante notario, de palabras simples, lo hicieron con los testigos. Sin embargo, el heredero que pusieron es incapaz legalmente. ¿Qué va a pasar? No produce efecto el testamento, ¿sí? Simplemente no vale el testamento. ¿Estamos claros? 988. ¿Quién me hace a favor de leerlo de los que no han participado, compañeros? Yolick. Por favor, Ivette, si gusta.
Ay, 989. Ah, no, 988, lo siento. Ivette dijo. Sí, miren, los que pidan la palabra, ¿saben qué? Ahí levantan la manita mejor, porque vieran cómo cuesta cuando se activan todos los micrófonos y uno no la tiene quien lo activó primero. Entonces, pongan la manita levantada y yo les voy a dar participación. Dele, compañera, 988. Artículo 988. Caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición. Si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. Mire, pues aquí caduca la disposición testamentaria. O sea, no vale ya la disposición testamentaria cuando el testamento se dejó bajo condición y resulta que el heredero fallece antes de poder cumplir la condición. ¿Qué condición creen ustedes que les pudieran colocar sus papás para dejarles herencia, compañeros? Díganme un ejemplo. Unos dos caballeros y unas dos señoritas. Díganme, ¿qué condición creen que les pueden poner sus papás a ustedes para poderles dejar una herencia? Vamos a ver primero a Roxana. Ahí levantan la mano para que se les dé participación. Yo pienso que... Ajá. Sí. Yo pienso que una de las condiciones que les pueden colocar es que tomen posesión después de su muerte. ¿Qué otra le podríamos dejar? Vamos a ver, Jorge, que fue el siguiente. Que no puedan venderla o hacer de ella lo que quieran. Vamos a ver, Ical. Mientras ellos estén vivos. ¿De otra condición? Miren, ahí recuerdan una cosa, porque Jorge acaba de decir un asunto ahorita mientras estén vivos. Recuerden que el derecho de sucesiones es para después de la muerte, ¿sí? Hasta que muera la persona, el causante, tiene lugar la sucesión. Vamos a ver, Ical. Que solo utilicen ellos los bienes, Lick. Ivette, díganos usted. Cualquier condición, Lick, que el que va a heredar quiera, cualquier cosa, que se casen, que tengan hijos. Bueno, vamos a ver. Brenda, díganos usted qué condición pondría usted. Por ejemplo, tal vez con el fin de que, por ejemplo, si tiene varios hijos y tal vez se lleven mal, con el fin de que se lleven bien después de la muerte de ellos y que le hagan honor al apellido, por decirle así. La única condición sería es de que se lleven bien entre hermanos. Heidi, el último ejemplo que vamos a escuchar. Heidi, el suyo. Tal vez que la hereden a sus hijos ellos, o sea, que se la vayan heredando así como de generación en generación. ¿Podría ser una condición? Bueno, miren, pues de todas las que dijeron, ahí bajan la mano, porfa, los que tienen la mano puesta ahí en el Zoom, porque si no parece que le están pidiendo otra vez la palabra. Bueno, en esta cuestión, si dejamos una condición, cualquiera que sea, y el heredero tenía que realizarla para poder entrar en posesión de la herencia y murió antes de que se fuera a realizar la condición, se entiende que caducó la disposición testamentaria, caducó lo que decía el testamento. ¿Por qué? Porque nunca se va a poder cumplir. Ahora, el artículo 989 es distinto. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor, compañeros? 989. Stephanie, por favor. Artículo 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Miren esto, pues, esto es un enredijo ustedes, porque les pregunto, ¿qué va a pasar, compañeros, si una persona que era heredero muere antes de recibir la herencia? ¿Qué pasa en ese caso? Primera pregunta, por favor. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Qué pasa cuando una persona que era heredero muere antes que el causante? Le pasa a los herederos de ese heredero. Le pasan a los herederos, como dice la compañera, de ese heredero. Pero aquí habla de otra cuestión. ¿Y qué tal si pusieron un heredero sustituto? O sea, que dijo el papá de los señores,
Le queda la herencia a Juan, y si no está Juan por cualquier motivo, le queda a Pedro. Bueno, ¿y qué pasa con los herederos de Juan? Si se instituyó un heredero sustituto, ¿qué opinan ustedes, compañeros? Lean el artículo y me dicen qué sucede en esa situación. No caduca. Diga, no, Yo creo que le definitivamente no queda va a caducar. Ajá. Yo creo que le queda al heredero sustituto, Lick. Claro, miren, Porque ahí pues, está escrito. si hay heredero, al heredero. Ahora, cuando no haya heredero, le queda a sus representantes, que son sus herederos. Ahora bien, si el testador puso un heredero universal, pero puso un heredero sustituto, él está diciendo a quién le van a quedar las cosas si no estuviera el heredero constituido. O sea, ahí no habría derecho de representación. ¿Alguien iba a platicar algo, compañeros? Eso le iba a comentar, Lick, que si él no aceptaba la herencia o no la quiere, el heredero sustituto, entonces, el que fue nombrado lo tomará, ¿verdad? Claro, no habría derecho de representación. Artículo 990. ¿Quién está de los que habían pedido la palabra anteriormente? Ahí dejan Solo tenía una levantada la duda con el... Sí, Kevin, díganos. Disculpe, solo tenía una duda con el artículo anterior. ¿Con cuál? ¿Con el 989? Digamos que... Ajá. Digamos que el heredero sustituto tampoco pueda recibir la herencia. ¿Qué sería en ese caso? Digamos, se pasaría a los herederos del heredero principal o del sustituto. Miren, depende cuándo sea que no pueda recibir la herencia. Les pregunto, si las dos personas, si el heredero principal y el sustituto, al momento de fallecer el señor, no pueden recibir la herencia, entonces entrarían los casos de representación. Y yo diría que ahí sí podría ser con los del heredero principal. Sin embargo, el sustituto se va a dar en aquel caso en el cual el heredero principal no se encuentra desde el principio, o póngale que el heredero principal había estado todavía en la muerte del padre y falleció y ya no queda vacante la herencia, sino que le pasa al sustituto. Pero si no están los dos, compañeros, considero que si son parientes del testador, sí puede haber derecho de representación. Vamos a ver, Karen, usted fue la primera a levantar la mano. Díganos, Karen, o nos va a continuar con el artículo 990. Con el artículo 990, Lick. Por favor, entonces. Artículo 990. No caduca la herencia ni el legado que se deja desde día cierto o desde tiempo determinado, aun cuando el heredero o el legatario muera antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. Bueno, esto es muy diferente. Aquí no está hablando de condiciones. Ahí bajan la mano, por favor, los que hayan participado. No está hablando de condiciones, está hablando de plazos. Puede ser que nosotros digamos que el heredero va a ser heredero desde el momento del fallecimiento hasta el año 2030. O aunque se haya muerto el heredero, hay que esperar hasta el año 2030. Y la disposición testamentaria no caduca, o sea, sigue vigente, porque no era condición, era plazo, y los plazos sí se cumplen, porque el año 2030 siempre va a llegar. Vamos al siguiente artículo, 991. Baker, continúe usted, por favor, que levantó la manita. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Artículo 991. La disposición testamentaria de una cosa específica en favor de alguno no produce efecto si se destruye la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla. Bueno, es el mismo caso a la cuestión esta donde dice de que se revoca el testamento si se venden las cosas otorgadas, ¿verdad? Pero acá, si se destruye una cosa, si habíamos dejado un legado, dejaron un legado de un carro y el carro se destruye, pues simplemente no va a producir efectos. ¿Por qué? Porque el bien que era objeto del legado ya no existe porque fue destruido. Por último, vamos a darle lectura, en este caso, al artículo 992. Les ruego que levanten la mano quienes quieran colaborar en la lectura. Posteriormente, sí me gustaría hacer
un poquito de plática acerca de estos temas. Por favor, Vanessa, 992. Artículo 992. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Bueno, en todos los casos dice en que pierda su efecto la institución del heredero. ¿Le pasa a quién? A los herederos legales. ¿A los herederos legales de quién, compañeros? Pregunto. Cuando habla que va a pasar a los herederos legales de quién se está refiriendo la ley. Del testador. Del testador o del causante. Si no hay herederos, entonces, si no hay forma en que hereden, le pasan a los herederos legales. Es prácticamente como que hubiera quedado una herencia intestada, ¿sí? Como que hubiera quedado el proceso sucesorio de forma intestada, como que no hubieran dejado testamento. Preguntas. ¿Tienen alguna duda respecto de cualquiera de las cosas que acabamos de ver? Yo sé que este tema, lógicamente, sí se los tengo que preguntar en su examen, todo lo que estamos viendo. Entonces, por favor, cualquiera que tenga una duda antes que pasemos al siguiente tema, el siguiente tema es cortito. Vamos a finalizar. Este tema viene que tiene 4 artículos, 4, 5, 6, como 7 artículos, y ahí finaliza la clase. Bueno. Si no hay duda, vamos a pasar a otro tema. ¿Sí? Usted comentaba sobre el heredero principal. Sí. Es comprendido como el heredero instituido, ¿verdad? Correcto. Herencia, ¿sí? Herencia condicional y a términos. Aquí es cuando se deja. Vamos a leer ahorita. Únicamente nos vamos a dedicar a ver lo de las condiciones. Lo del tiempo lo vamos a dejar para la otra clase. Bueno. ¿Cuándo hay condición y cuándo hay término? Díganme ustedes qué es una condición, compañeros. Para ustedes, ¿qué es una condición? Por favor, díganos, vamos a ver. Barahona, ¿qué es una condición para usted? ¿Cómo definimos una condición? Es algo que se tiene que hacerle. Algo que se ¿De tiene cómo que se hacer. dice? Vamos a ver que le ayude un compañero. Apóyale. Oscar, por favor. ¿Qué es una condición? ¿Cómo podemos definir una condición? Es algo que se tiene que cumplir, que por ejemplo yo dejo algo y la otra persona pues lo tiene que hacer porque yo... Lick, Sí, por favor. ¿podría decir no? Por supuesto. Díganos, compañera. ¿Puedo decir un ejemplo, Lick? Lick. Sí, por favor, los escucho a todos. Díganme. Pero que es algo previo que le dicen a uno para cumplir algún requisito que pueda ser favorable. Juan Pablo, díganos. Que me va a permitir hacer algo. Es como una condición, como a cambio de un favor. Uy, que ese Juan Pablo por otro lado, ¿va usted? Bueno, mira pues, la condición sí. Sí, compañera, la última. No sé si puedo opinar. Sí, por supuesto. Yo creo que podría ser una condición, podría ser como una limitante, pues. Mira pues, aquí tiene una cuestión, esto donde hablan en el 993 de que dice que la condición es un acontecimiento futuro e incierto. Eso es una condición. Es aquel acontecimiento futuro e incierto de que depende que sí se den los efectos del testamento o que terminen los efectos del testamento, porque la condición sirve para dos cosas, o para que inicien en tomar posesión del testamento o para que se termine lo que se había otorgado en testamento. ¿Ustedes alguna vez le han puesto alguna condición a alguna persona? Porque las condiciones no se le pueden poner a la gente. Díganme quiénes se han puesto alguna condición
Y explíquenos un ejemplo de condición. Yolic. ¿Qué condiciones les ha puesto Lourdes? Bueno, al menos yo con mi sobrinito, una vez le dije que si se estaba quieto por 20 minutos le iba a comprar un chocolate de esos grandes y sí cumplió. Bueno, Y le pagué. es tal y como decía el artículo, como dijo la compañera, era un acontecimiento futuro e incierto, porque ella le dijo que si se estaba quieto, ese es el acontecimiento futuro e incierto, porque uno no sabe si sí o si no va a pasar. Pero cuando pasa, entonces hace que inicien los efectos jurídicos de algún acto, y en este caso sería de lo del testamento. Otro ejemplo de condición, compañeros. Ahora, la condición que puso la compañera era una condición para iniciar los efectos jurídicos de ese acto. O sea, si la cumplía, iniciaba. O sea, le compraba lo que le había prometido. Ahora, ¿será que la condición puede ser al revés? Que la condición sea de que si se realiza el acontecimiento, en vez de iniciar, lo que va a hacer es que va a terminar algún acto o podría terminar lo que está dando en testamento. ¿Alguien ha impuesto alguna vez una condición de esas, de que sirven no para iniciar, sino que para terminar alguna cosa? Vuelvo a preguntar, compañeros, ¿alguno de ustedes alguna vez ha impuesto una condición para finalizar algo? En los noviazgos tal vez, que si le fallan, terminamos, por ejemplo. Bueno, esa es la más típica, ¿verdad? Pero miren, pues, trasladándola acá, yo les pregunto esto porque fíjense que aquí hay dos tipos de condiciones. Las condiciones se les denomina doctrinariamente suspensivas o resolutorias. La suspensiva es esa condición que cuando se cumple, inicia los efectos de algo. Y la resolutoria es aquella que cuando se cumple, finaliza los efectos de lo que se está condicionando. En este caso, es la herencia. La herencia se puede dejar bajo condición. Artículo 993. Por favor, léalo o María Virginia o Isabel. Artículo 993. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficiencia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por los establecido para las obligaciones condicionales en los que no estén prevenidos en este capítulo. Bueno, sí puede haber herencias condicionales, por supuesto, se pueden dejar condiciones en herencia. 994. O tío Ramírez, por favor, o Lucía, Fernando, por favor, léame alguno de esos dos, de ustedes dos, el artículo 994. Artículo 994. Por favor, Fernanda. La condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos y legatarios. Miren esto, pues, decían los compañeros, ¿será que yo puedo otorgar o cuando venga mi cliente, cuando lleguen sus clientes, compañeros, porque ustedes van a ser comúnmente los notarios, llegan como uno le dice, Lick, fíjese que yo le quiero dejar mi casa a mi hija, pero con la condición de que nunca la venda? Bueno, ¿se puede poner la condición de que nunca la venda, compañeros? Sí, Lick. Sí se puede. Bueno, ¿qué dice el artículo 994? El que acaba de leer la compañera. ¿Será que se puede poner la condición de no enajenar? Sí se puede, pero no totalmente. Esto solo va a ser válido hasta que el heredero sea mayor de edad. Hasta ahí tiene prohibido vender. ¿O cuánto tiempo más? 5 años más, pero indefinidamente no se le puede prácticamente poner esa condición de que nunca vaya a vender el bien, porque la ley es clara. ¿Se puede prohibir la enajenación? Sí, pero hasta la mayoría de edad y todavía 5 años más tarde después de esa mayoría de edad.
¿Estamos claros en esto, compañeros? Bueno, ¿qué tal si la condición que quieren poner es no casarse? ¿Será que se puede colocar la condición de no casarse, compañeros? Emily, por favor, démosle lectura al 995. ¿A cuál, Lick? No lo escuché. ¿En cuál vamos? Ay, no escucho. 995. Artículo 995. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo, uso o habitación, o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Bueno, Andrea, ¿usted quiere comentar algo? No, Lick, disculpe, es que se me apachó el botón. Ah, bueno, no tenga pena. Miren esto, pues. La pregunta clave sería, compañeros, ¿se puede colocar la condición de que no se casen el heredero? O sea, ¿cómo sería la condición? La condición va a ser, bueno, dejo como mi heredero o como mi heredera a mi hija Darlene Solórzano, con la condición de que va a ser la heredera universal siempre y cuando no se case. Bueno, ¿se puede poner esa condición? Según el artículo, no, dice que no puede esa condición, pero que sí pueden decir que con cierta persona no se puede casar. Bueno, Claro, eso lo entiendo yo. De repente lo que no quieren es que se case, o sea, pero prohibírsele casar en condición no se puede. Y ahora les pregunto yo, compañeros, si le van a otorgar ¿cómo se llama? La herencia, por ejemplo, a la compañera Jocelyn, y dice el testamento, sí, le dejo todos mis bienes a mi hija Jocelyn Cervantes con la condición de que nunca se case. ¿Qué pasa con ese testamento, compañeros? Pregunta de examen. ¿Se tendrá por no puesta esa condición? Bueno, entonces, ¿se anuló el testamento o qué pasó con el testamento? Nulo testamento. ¿Será que es nulo el testamento, compañeros? El testamento sigue igual, No, Lix, solo la condición no se toma en cuenta. Correcto, compañeros. El testamento es válido totalmente. Lo que se tiene por no puesto es la condición. O sea, pasa de ser una herencia condicional a ser una herencia normal sin condiciones. Se tiene, dice la ley, por no puesta. Sin embargo, sí se puede colocar la condición de que no se case con una persona. Imagínense que vengan y le pongan el testamento, dejo como heredera universal a mi hija con la condición de que no se case con su actual novio, Brian David Tobar. Entonces, la condición sí es válida. Si no se casa, entonces es de ella la herencia. Al revés, la condición no se estaría cumpliendo y por lo tanto no habría herencia. Cuando es con persona determinada, no hay problema. Sí es válida la condición. Ahora, esa condición general de no casarse con nadie, esa se tiene por no puesta. Ahora vean la otra, pues, artículo 996. Por favor, Gerson Maldonado, démosle lectura al 996. Artículo 996. 996. Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que le corresponden hasta que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero o legatario impida el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. Bueno, ¿cómo dice la cuestión aquí, compañeros? Dice que si el heredero o el legatario instituidos bajo condición suspensiva, o sea, la que hay que cumplir, ¿sí? La que hay que cumplir para que
se dé los efectos del testamento, si esta persona dice, se le da la condición suspensiva, se va a poner en administración, o sea, mientras cumple la condición, ¿a quién le van a quedar los bienes momentáneamente solo para administrarlos, no para que se los apropie? Le quedan a otro heredero que no tenga condición, hasta que la condición se realice, ¿sí? Hasta que se realice la condición, entra en posesión de la herencia. Miremos el segundo párrafo. Bueno, ¿qué pasa con las condiciones que son impedidas su cumplimiento? Se tienen por cumplidas. Dense en cuenta, pues. Dice acá, se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero, o sea, sin culpa de que la tiene que cumplir, se ha impedido el cumplimiento de ella. Ahora, si hay un interesado en que la condición no se realice y este interesado hace que la otra persona sin culpa de ella, o sea, el heredero sin su culpa, esté incumpliendo la condición porque es imposible cumplirla, se tiene por cumplida. Como ejemplo, compañeros, ¿qué tal si viene el papá e instituye como heredero universal a su hijo mayor con la condición de que construya una casa o digamos otra condición, con la condición, por ejemplo, de que se tenga que casar con su actual novia? Ahora bien, deja todavía como heredero sustituto al hijo menor. Entonces, el hijo mayor para ser heredero tiene que cumplir la condición de sí casarse con la actual novia. Resulta que el interesado, aunque no se cumpla, o sea, el hijo menor, mata o le da muerte a la persona con la que tenía que casarse. Entonces, vean, si se impide el cumplimiento de la condición, pero sin culpa del heredero, se tiene que la condición fue cumplida. Ya no hay necesidad de cumplirla porque si el interesado en que no se cumpliera hace que se impida el cumplimiento de la condición, esa condición simplemente ya no vale porque se tiene como que fue cumplida. El día de hoy, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar el curso. No me voy a meter a ver la cuestión de los plazos porque la vamos a ver en la siguiente clase. Les pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda referente a lo que acabamos de ver el día de hoy? Cualquiera que sea, la podemos resolver en este momento. ¿Dudas, compañeros? Y si no, hasta acá vamos a dejar el curso.